Al doctor Cristian Hernández Murcia, que él es cirujano bariátrico y está acá con nosotros para resolver esta duda sobre, bueno, la hernia del hiato es algo que de pronto la terminología no mucho la escuchamos, ¿verdad? Pero el padecimiento ya como que sí lo asociamos. Sí, buenos días, es un placer estar de nuevo con ustedes y tratar este tema. La hernia del hiato es un padecimiento bastante común, estamos platicando tras cámaras que entre 5 al 40% de la población la puede padecer. Lo que pasa es que algunas veces los síntomas no son muy sugestivos o los atribuimos a otro tipo de enfermedades. Pero como bien decía la nota de introducción, el síntoma más común asociado a una hernia del hiato es el reflujo gastroesofágico. Doctor, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Viene desde Santa Ana, Mario. ¿En serio? Sí, viene de Santa Ana, así que saludos a toda la gente de Santa Ana. Una historia bonita en Santa Ana, no sé, una gran cosa, ¿verdad? Bien lindo, disfrutar la fiesta, Julia. Yo no. Disfrutar la fiesta, hombre. Bueno, sí, doctor, volviendo al tema, comentábamos, por cierto, de que la similitud en todos los síntomas es muy complicado a veces detectar que en realidad se trata de una hernia del hiato, porque hablamos de reflujos, hablamos de tal vez dolores en la boca del estómago, como les decimos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ir estudiando más a fondo y poder ir ubicando que hablamos de una hernia? Bueno, quizás en primer lugar hay que definir qué es una hernia del hiato para luego conocer cómo se va a manifestar esta enfermedad. La hernia del hiato es una protrusión de cualquier parte de los órganos del abdomen hacia el tórax, hacia el mediastino. Lo más común es que sea la unión cardioesofágica o esófago-gástrica y el estómago. El hiato es un orificio que todos tenemos en el diafragma. Permite que el esófago pase hasta la cavidad abdominal para unirse con el estómago. Y este hiato está conformado por fibras musculares que conocemos como pilares diafragmáticos. Estos pilares rodean el esófago en una forma concéntrica, pero cuando este hiato se hace grande o se vuelve amplio, se produce una hernia. Esto va a producir que el estómago o el esófago suba a una posición que no es normal hacia el tórax. Y el síntoma más comúnmente relacionado es el reflujo. Pero en casos más graves, hernias más grandes, el paciente puede presentar síntomas como dificultad para comer. Eso se llama disfagia. También pueden tener vómitos recurrentes, dolor tan intenso que puede confundirse con dolor cardíaco. Y en casos graves, hay pacientes que se acuestan y despiertan en la madrugada ahogándose porque tienen regurgitación y pueden aspirar ese contenido gástrico hacia las vías aéreas. Estamos viendo unas imágenes justamente en este momento y de la manera en la que se cierra. Es decir, ¿qué es esto? Sí, el hiato es una fibra muscular alrededor del esófago. Son dos pilares, izquierdo y derecho en el diafragma, que hacen que se cierre junto con el esfínter esofágico y no permite el regreso de los jugos gástricos. Eso es lo normal, digamos. Eso es lo normal. Pero cuando se produce una hernia del hiato, como vemos en la animación, se amplía y provoca que el esófago y el estómago puedan ingresar hacia el tórax. Ya no hay una barrera y el paciente puede regurgitar o vomitar el contenido gástrico. No hay control. No hay control. Eso lo quiero destacar una cosa, porque muchos escuchamos, no, que yo padezco de reflujo, no, que yo tengo reflujo, o que un alimento me da reflujo. Digamos, con este padecimiento, cualquier alimento va a dar reflujo. Exacto, porque no hay una barrera, no hay una continencia. Es una especie de esfínter que cuando uno come en una forma de reflejo, se relaja, se abre y permite el paso de los alimentos. Posteriormente tiene que cerrar. Para que no regrese. Pero cuando el hiato está incompetente, hay una hernia, todas las cosas que nos aumentan la presión intraabdominal, como por ejemplo sobrepeso, obesidad, ejercicio intenso, múltiples embarazos, cirugías previas, eso hace que ascienda el estómago hacia el tórax, provocando el regreso de los alimentos. Ya ubicada y diagnosticada la hernia, doctor, ¿cuál es el procedimiento, cuál es el método para tratarla? El tratamiento de la hernia del hiato es definitivamente quirúrgico. Hay 4 tipos de hernia del hiato. La más común es la hernia tipo 1, en la que solamente se desliza la unión del esófago con el estómago hacia el tórax.
Los otros tipos de hernia, los otros 3 restantes, involucran que también puede ser una parte del estómago, puede ser también otro órgano como el colon, el vaso, intestino delgado, que son hernias más gigantes. Entonces, eso es un efecto mecánico. Esto no lo va a curar ningún medicamento antiácido, ningún medicamento para el reflujo, porque cuando respiramos, cada vez que el diafragma se contrae, crea una presión negativa y succiona hacia la hernia el contenido del abdomen. Actualmente la cirugía es por cirugía laparoscópica con heridas de 1 centímetro. Antes había mucha resistencia a la cirugía de cura de hernia del hiato, conocida como cirugía antirreflujo, porque la forma tradicional de operarla era hacer una incisión en el tórax y en el abdomen. Entonces la recuperación era un poco delicada, pero desde hace como 20 años para esta fecha se hace con cirugía laparoscópica. Solo son 4 o 5 incisiones de 1 centímetro. El paciente solo pasa una noche en el hospital y se reincorpora a sus actividades en 1 semana. Todavía tenemos un poco de resistencia de parte de los médicos que no operan y no refieren a los pacientes con reflujo más hernia del hiato a la cirugía. Y están con medicamentos de por vida los pacientes. Es como contraproducente porque al final no va a cerrarlo. Exacto. Es un efecto mecánico que tenemos que ir a reparar. Son medicamentos quizás para calmar tal vez los síntomas, para que no sienta reflujo. Pero abierto va a estar siempre, entonces el reflujo lo vas a tener siempre y el dolor. Miren, pero yo quiero destacar algo. Cuando hablamos de hernia decimos una protuberancia, ¿verdad? Algo, y muchos dicen, no, que tener cuidado, no haga fuerza, que te va a dar la hernia, que te va a dar una hernia aquí. ¿Y por qué se genera la hernia del hiato específicamente? Como mencionamos. Pero no es por una fuerza, digamos, o es por una intervención quirúrgica. Esos son factores de riesgo. Yo le mencionaba sobrepeso, obesidad. Eso hace que se dilate el hiato, que ya es un orificio natural, pero se dilata, se hace amplio, y el aumento de la presión intraabdominal, como el ejercicio intenso o debilitamiento por cirugías previas, pueden provocar que se haga manifiesta la hernia del hiato. Pero el hiato ya es un orificio natural. Lo normal es que estas tiras musculares rodeen el esófago en una forma elíptica, solamente para que pasen los alimentos. Pero cuando esto ya no es capaz de contener, se forma la hernia. En las mujeres es más común después de múltiples embarazos. En nosotros los hombres, si aumentamos de peso, si nos aumenta la circunferencia abdominal, son cosas que predisponen a que se forme la hernia del hiato. Alguna persona sale de la cirugía, ya se trató, ¿cuál es se empieza una vida en dieta o ya pues sigue con normalidad ya todas sus funciones? Sí, mi rutina normalmente es que el paciente después de la cirugía tiene 2 semanas de dieta líquida. Eso es porque como reparamos y suturamos el pilar diafragmático, se siente apretado, se siente ajustado y puede dar una sensación de dolor al comer. Entonces yo dejo por lo menos 2 semanas para que el paciente se recupere, pero desde el día siguiente de la cirugía se levanta, hace sus actividades normales en casa y a la semana puede trabajar. Luego de esas 2 semanas de dieta líquida, pues ya se avanza a dieta blanda, dieta en puré, y prácticamente al mes ya está comiendo dieta corriente. Ah, ok. Sí, porque puede sufrir alguna lesión, ¿no? En el lugar donde lo han tratado. Esas imágenes. Mira, doctor, yo quería consultar, es decir, una persona que constantemente está padeciendo el reflujo, lo mejor es llegar y consultarle a su médico y ahora conocer que existe un proceso quirúrgico para poder aliviarlo, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama ese examen con la cámara que...? Ese que estamos viendo en este momento es una endoscopía. La endoscopía es el método para diagnosticarlo. Es uno de los principales métodos. El primer método de abordaje es la historia clínica. Okay. Que el paciente llegue con síntomas de reflujo, vemos si tienen factores de riesgo y le indicamos este procedimiento. En este momento estamos viendo una abertura, se ve como el signo de badajo de campana, en que se observa totalmente abierto, se ve un orificio, eso debería estar cerrado. Justo ahí es entonces. Eso es la hernia del hiato. Okay. Vista endoscópica. En la cirugía lo vemos de otra forma. Entonces, el primer método de diagnóstico es una endoscopía. Evaluamos si el paciente, además de la hernia, ya tiene algún grado de reflujo, de esofagitis, porque déjenme decirles que la hernia del hiato, combinada con reflujo, aumenta 8 veces más el riesgo de cáncer de esófago. Y por eso es importante tratar esto. No podemos tener a los pacientes con medicamentos en forma prolongada porque estos medicamentos también tienen efectos secundarios. Están asociados a demencia, Alzheimer, osteoporosis,
anemia, problemas cardíacos y también recientemente se han ligado a cáncer gástrico. Así que en este caso la terapia definitiva es la cirugía. Si tenemos duda o queremos complementar esto, vamos a otros exámenes como esofagogramas, que es estudio con varios, son rayos X. También existen otros métodos como manometría, pero son métodos que ocupamos nosotros como fines preoperatorios para evaluar el grado de daño que pueda tener ya el esófago de tanto reflujo o una hernia muy grande. Interesante, no te digo. No, y la preocupación que genera, porque de verdad que no somos preventivos nosotros. Tenemos que esperar hasta que una situación sea grave para poder tomar cartas en el asunto. Imagínate con un pequeño reflujo, que a quién no le da. Sí, no, pero, en la mañana digo, pero sí, me siento destacó, que seno pesado. pero destacó los buenos hábitos, ¿verdad? Porque pues sí, el sobrepeso ya es un indicador de riesgo. Fumar También. porque yo lo vi ahí que apareció uno para abajo y decía, bueno, fumar también es, entonces, bueno, fumar es un indicador de riesgo en toda enfermedad, pues al final, ¿verdad? Pero bueno, doctor, ya no tenemos más tiempo, agradecerle la visita, gracias por venir y evacuar una cantidad de dudas que teníamos sobre este padecimiento, que decimos, bueno, hay que prestarle mucho más atención a esto. Sí, no, con gusto. Muchísimas gracias, doctor. Saludos hasta Santa Ana también. Santa Ana, querido. Santa Ana, querido. Todos tenemos historias en Santa No, Ana. la fiesta Julia, muchachos, hace poco fuimos allá a Santa Ana de parte de Viva la Mañana y a la feria y todo lo demás, digo, me encanta. Ya. Bueno, gracias, doctor. Feliz día para usted. Esperamos que sirva de mucho estos consejos para nuestros televidentes. Dejamos así la entrevista y nos vamos con Raquel Vargas, que nos